Así se titula el mensaje de hoy, pidiendo cosas difíciles. Y yo sé que enseguida algunos piensan en cosas difíciles como dinero, casa, carro y beca. Y es el gran problema en que de pronto algunos creyentes han caído. Que siempre anhelamos es lo material, que no es malo, que es bíblico y que Dios promete darlo. Pero nunca olvidemos que la Biblia nos enseña que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Y cuando usted busca lo espiritual, diga conmigo, hay que buscar lo espiritual. Lo espiritual atrae lo material. Si no, mire el ejemplo que tenemos en el rey Salomón, cuando se le apareció Dios y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿A cuánto les gustaría que Dios se les apareciera y les dijera eso? ¿Qué le pedirías tú? Casa, carro y beca. Sin embargo, Salomón le dijo, solo te pido que me des sabiduría para poder llevar a cabo el cargo, la posición en la cual me han colocado como rey. Porque este pueblo es grande y necesito sabiduría para entrar y para salir, para direccionar. Y Dios le dijo, por cuanto me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero te voy a dar lo que no me pediste también. No me pediste la vida de tus enemigos, no me pediste riquezas, te voy a dar riquezas, te voy a dar la vida de tus enemigos, pero te voy a dar lo que me pediste. Y en el texto que vamos a basarnos hoy, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Permítame por lo pronto leer la primera parte del texto, Segundo de Reyes 2:10. Para iniciar leo la primera parte. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Léalo conmigo. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Sabemos que esta fue la reacción del profeta Elías ante la petición que le hace Eliseo. Y fue porque el mismo profeta Elías le dijo, pídeme lo que quieras. En el versículo anterior, el versículo 9, el profeta Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieres antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No le pidió una porción, no le pidió un poquito de lo que tenía Elías. Le dijo, quiero el doble de lo que tú tienes. Y por eso Elías, que tal vez no se esperaba eso, Elías le dice, qué cosa difícil me estás pidiendo. Amén. Por mandato de Dios, Elías venía discipulando a Eliseo. Porque Dios, por allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 6, Dios le dijo a Elías, mira, tú no vas a morir. Recuerde, cuando Elías estaba metido en la cueva ya asustado porque la reina Jezabel lo amenazó de muerte y Elías pensaba que se había terminado todo para él. Dios le dijo, no, primero de Reyes 19, 16, no, desciende, úngeme a Jehú por rey de Israel, úngeme a Asael por rey de Siria y a Eliseo, úngemelo en reemplazo tuyo. Entonces, por mandato de Dios, Eliseo le tocó discipular a Elías a Eliseo. Y en todo el recorrido que encontramos en los primeros versículos del capítulo 2 del Segundo de Reyes, del versículo 1 al 6, la Biblia nos dice que Elías llevó a Eliseo a 4 lugares: a Gilgal, a Betel, a Jericó y al Jordán. Y la Biblia no registra qué fueron a hacer allá ni cuánto tiempo duraron. Pero usted sabe que toda la escritura es inspirada por Dios.
y que todo lo que está en la Biblia tiene un significado y una aplicación para nosotros en este tiempo. Y yo en muchas prédicas les he hablado acerca de estos 4 lugares. Permítame hoy mencionar rapidito el significado y lo que yo puedo entender que era lo que Elías le estaba enseñando a Eliseo al llevarlo a estos 4 lugares. En primer lugar, Gilgal fue el lugar donde por última vez los israelitas vieron el maná, porque al pisar Gilgal, que ya era el territorio de la tierra de Canaán, ellos iban a empezar a comer del fruto de la tierra, iban a empezar a creer en lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, Gilgal, yo lo miro como un sinónimo de vivir por la fe y de creer a lo que Dios ha dicho. Entonces Elías, en su discipulado a Eliseo, le estaba enseñando que todo profeta, que todo hijo de Dios como usted y como yo, necesitamos aprender a confiar en lo que Dios ha dicho. Israel entró en Gilgal, cesó el maná, empezaron a comer del fruto de la tierra, o sea, era el cumplimiento de la promesa. Ellos tenían que empezar a cultivar, recoger y creer que esa tierra era buena y que iba a producirles leche y miel. Hermano, usted y yo necesitamos aprender a creerle a Dios por encima de todas las cosas. No importa que no veas, solo cree, porque al que cree todo le es posible. Luego dice el texto que Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí en Gilgal, porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que si tú vas a Betel, yo voy contigo, yo no te voy a dejar. Betel, según la historia, en Betel fue donde Jacob tuvo un encuentro con Dios, donde Dios se le apareció. Lo que Elías le estaba enseñando en su discipulado a Eliseo era que todo profeta y todo hijo de Dios necesita tener un encuentro personal con Dios. Usted no puede llamarse hijo de Dios, usted no puede llamarse discípulo de Dios si no tienes un encuentro personal con Dios. Porque de lo contrario lo que vas a hacer es simplemente un religioso más sobre la tierra. Y esa es la razón por la cual hay mucha gente que sabe bastante Biblia. Hay mucha gente que ha hecho todos los cursos de discipulado, de consolidación, de liderazgo, pero su vida cristiana sigue siendo la misma y cualquier cosa lo hace volver atrás. Pero los que hemos tenido un encuentro personal con Dios, nunca nos separamos de la presencia de Dios. Wow. Alaba a Dios, dale gloria al Señor. Entonces mire, no crea que Eliseo recibió lo que recibió por gracia, simplemente tuvo un proceso. Le repito, primero en Gilgal, Elías lo estaba discipulando para que aprendiera a depender y a confiar en Dios. Luego lo llevó a Betel para que aprendiera lo que era un encuentro personal con Dios. Luego en Betel le dice: quédate aquí, Eliseo, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le respondió de la misma manera: vive Jehová, vive tu alma, que yo a ti no te suelto. Si tú vas a Jericó, yo voy contigo a Jericó. Porque es que a medida que usted va avanzando en la vida cristiana, usted no se quiere quedar estancado. Usted quiere más y quiere avanzar más en Dios. Así que examina tu cristianismo, tu discipulado, tu servicio a Dios. No te conformes con lo que eres. Anhela que Dios te lleve mucho más allá. Y Jericó tiene su historia y tiene varias historias, pero a la que me quiero remitir es la caída de los muros de Jericó. Entonces, en el discipulado que Elías le estaba haciendo a Eliseo, era enseñándole que al Dios a quien él había escogido para servir, y el Dios que lo había escogido a él como profeta, era un Dios poderoso y que hacía cosas sobrenaturales. Lo llevó a Jericó para mostrarle las ruinas de Jericó, donde había una gran muralla que cuando cerraban la puerta nadie podía entrar y nadie podía salir. Que dentro de la lógica del ser humano era imposible que esa ciudad la pudieran tomar los israelitas, pero los israelitas tenían al Dios omnipotente que fue capaz de hacer que esas murallas se derribaran.
Entonces todo hijo de Dios como usted y como yo, todo verdadero discípulo, debemos estar seguros que nuestro Dios es Dios de lo imposible. Y que delante de ti se pueden levantar muchos Jericó, muchas murallas, pero el Dios a quien servimos, con un simple alabanza y una simple adoración, en medio de la obediencia que tú y yo le brindemos a Él, Dios va a obrar. Porque no fueron las 13 vueltas que los israelitas le dieron a Jericó. Permítame explicarle, porque no fueron 7 vueltas, fueron 13 vueltas. Una vuelta por día durante 6 días. ¿Cuántas vueltas son? 6. El último día dieron 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas fueron en total? Entonces no fue por las 13 vueltas que ellos debilitaron la resistencia de las murallas, no. Era simplemente un paso de obediencia, saber y tener la seguridad que si Dios les dijo que le dieran 13 vueltas y que en la última vuelta gritaran y alabaran a Jehová, y así ellos lo hicieron, Dios se iba a glorificar. Hermano, no dejes de alabar a Dios en medio de la dificultad, aunque la muralla parezca inquebrantable, aunque la enfermedad parezca incurable, aunque los hombres hablen negativamente. Si Dios dijo que la muralla se va a caer, la muralla se va a caer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dígalo conmigo, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y entonces Elías estaba discipulando a Eliseo en la importancia de creer en ese Dios omnipotente. Luego que terminó de enseñarle en Jericó, le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo otra vez le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que yo a ti no te suelto, yo voy contigo al Jordán. Ya tengo claro que tengo que depender de Dios, ya tengo claro un encuentro personal, ya conozco al Dios real, ya no es el Dios que tú me has enseñado. Ahora tengo claro, dijo el profeta Eliseo, que Dios derriba murallas. Quiero más. Diga conmigo: yo quiero más. Y lo llevó al Jordán, al desierto, pero primero tuvieron que atravesar el río. Y ese capítulo 2 de Segundo de Reyes, lo que les estoy narrando está del versículo 1 al versículo 6. Dice que cuando llegaron frente al río Jordán, el profeta Elías se quitó el manto, lo dobló y golpeó las aguas. Y el río Jordán se partió en dos, se dividió. Y ellos atravesaron por tierra seca. Lo que Elías le estaba enseñando a su discípulo Eliseo era que el Dios a quien él iba a servir era un Dios que abría caminos donde no los había. ¡Wow! No importa que el hombre te cierre todos los caminos y todas las puertas, Dios puede abrir camino en medio del río. Y Dios va a manifestar su gloria. Pero sabe una cosa, a pesar de todo este discipulado, Eliseo tenía claro 3 cosas. Diga conmigo, 3 cosas. Y lo primero que Eliseo tenía claro era que las enseñanzas y el conocimiento bíblico son necesarios para las 2 clases de fe. Hermano, usted no puede ser un seguidor de Cristo, considerarse hijo de Dios, decir que ama a Dios y que es de Dios, si no tienes conocimiento de la palabra, que la palabra es la que alimenta las 2 clases de fe que debe existir en un cristiano. ¿Por qué hablo de 2 clases de fe? Porque hay una fe que es la que nos hace creer en los milagros. Y la Biblia habla de milagros. La Biblia habla de que Dios hace cosas sobrenaturales. La Biblia dice que al que cree, ¿qué pasa? Eso está en la Biblia. Y usted necesita abrir la Biblia todos los días, alimentarse de ella para que su fe aumente, para que tu fe te haga ver al Dios omnipotente y no al problema terrenal. Pero también hay otra clase de fe, la segunda fe, que es la fe doctrinal. El cristiano que no lee la Biblia, que no escudriña la palabra, que no conoce la Biblia, cualquier viento de doctrina lo echa para otro lado. Y por eso es que hay gente dentro de las iglesias que anda moviéndose
buscando a ver dónde le profetizan, dónde le habla, dónde Dios se manifiesta más, porque creen y piensan y suponen y escuchan predicadores que dicen que allá es donde Dios se mueve, y entonces van a buscar a Dios donde supuestamente se está moviendo. Dios no lo encierra en cuatro paredes. Dios se mueve en el corazón de cada uno de nosotros, y yo creo que Dios está aquí, y si no se ha manifestado en tu vida es porque tal vez te falta el conocimiento doctrinal. Alaba a Dios. Eso era lo primero que tenía claro Eliseo, que las enseñanzas y el conocimiento bíblico son necesarias para las dos clases de fe. Por eso siguió fielmente a Elías a los 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Lo segundo que tenía claro el profeta Eliseo es que el ministerio no solo se desarrolla con conocimiento bíblico e intelectual, sino con el poder del Espíritu Santo. Es decir, que usted y yo no podemos conformarnos con ser gente conocedora de la palabra y ya. Tenemos que llevar a manifestar el poder de Dios a través de nosotros. Wow, 2 amenes. No te conformes con el conocimiento teórico bíblico. No solamente te conformes con predicar el evangelio en palabra. Anhela los dones de milagros, de sanidades, de prodigios. Y eso es lo que Elías tenía claro. Por eso pidió lo que pidió: una doble porción del espíritu que había en Elías. Eliseo se dio cuenta que Elías resucitaba muertos. Eliseo supo que Elías multiplicaba aceite y harina. Eliseo sabía que Elías detuvo la lluvia por 3 años y medio. Y él dijo, por eso le creían. El Dios a quien sirve Elías no es un Dios solo de palabras, sino de acción. El Dios a quien tú estás sirviendo y has venido a adorar a esta casa no es un Dios solo de palabras. Yo creo en ese Dios que tiene poder para hacer sanidades y milagros todavía. Alaba a Dios. Y tú tienes que atreverte a orar por tu familia, a orar por tus vecinos, a ir a las clínicas a orar, a ir a la calle a orar por los necesitados. Pastor, pero es que yo necesito que oren por mí. Ese es el gran problema, que dependemos que siempre estén orando por nosotros y nos estén dando. Hermano, tienes que aprender a servirle a Dios y orar por otros aunque tú no tengas. Y a su nombre. Muchas veces yo he predicado de sanidad estando yo enfermo. Y Dios sana. La gloria es para Él. Y yo sigo enfermo. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo claro que Dios en mí va a hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Lo único que me tiene que bastar es la gracia de Dios. Pero si tú eres de los que esperas estar bien económicamente, bien en salud y bien en el hogar para empezar a servirle a Dios, nunca le vas a servir. A su nombre. Necesitamos creer, hermano. Y por eso necesitamos buscar el Espíritu Santo, que es el motor de la vida cristiana. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para accionar los milagros y las sanidades. Jesús lo dijo claramente en Hechos capítulo 1, versículo 8. Le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes. ¿Qué cosa? ¿Oyó lo que dijo Hechos 1:8? Recibiréis poder. Diga conmigo, poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces con ese poder del Espíritu Santo me van a hacer testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Cartagena, lo último de la tierra. Y eso pasó, ellos recibieron poder. El Espíritu Santo te da autoridad para hablarle a otros sin temor.
Y eso pasó en el capítulo 2 de Hechos. Recibieron el poder. Pedro, aquel que negó a Jesús delante de una criada, delante de un portero, ahora con el poder del Espíritu Santo habla, predica y le dice a los mismos romanos y a los mismos judíos: ustedes mataron a Cristo. Ahora no le da miedo. Así que si eres de los que te da miedo, es que yo no sé qué decir, pastor, te falta al Espíritu Santo de Dios que te llene. Y con ese primer mensaje se convierten como 3,000 personas. Y luego en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan levantan a un cojo que estaba sentado pidiendo limosna. Lo levantan y el hombre se pone de pie. Pedro, seguro de lo que Dios le había dado, hermano. A la iglesia nos hace falta seguridad y confianza en lo que nosotros tenemos, que es el poder del Espíritu Santo. El cojo les extiende la mano para pedirle una moneda. Pedro le dice: míranos. Pedro el impulsivo. Pedro el que había dicho: Señor, y ese Juan que viene allá atrás, ¿qué? La llenura del Espíritu Santo nos lleva a estar en unidad. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a saber que aquí nadie es mejor ni más que nadie. Todos somos iguales. No importa el título ministerial que tenga, el Espíritu Santo que tiene ese, que tiene un gran título de gran apóstol, es el mismo Espíritu que tienes tú en tu vida. Por eso Pedro le dice al cojo: míranos a mí y a Juan. Y Pedro le dice: yo no tengo plata, no tengo oro para darte, pero tengo algo mejor, que es el poder del Espíritu Santo. Levántate y anda. Y con ese gran milagro se convirtieron como 5,000 varones. Es decir, que los milagros atraen más a la gente a veces que la misma palabra. Entonces usted y yo necesitamos aprender eso de Eliseo. Eliseo tenía claro, hermano, que el ministerio es necesario, el conocimiento y todo lo demás, pero el ministerio se desarrolla con el poder del Espíritu Santo. Lo tercero que Eliseo tenía claro es que debemos anhelar. Ojalá y usted me sepa recibir lo que le voy a decir. Debemos anhelar hacer más que nuestros maestros. ¿Escuchó? Eliseo tenía claro que necesitamos desear, anhelar ser más, o hacer más bien, no ser, sino hacer más de lo que el maestro que nos guió está haciendo. Por eso él dijo: yo quiero que me des una doble porción de tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú me des el doble de lo que tú tienes. Y cuando te digo hacer más de lo que el maestro hace, no es por orgullo, no es por vanagloria, es por entendimiento de que Dios no es simplemente lo que se manifiesta a través del pastor Jonathan o de cualquier predicador, que Dios es más grande y más poderoso. Y que todo lo que hacemos tiene que ser siempre para la gloria de Dios. Amén. Y ese debe ser el anhelo tuyo, hermano. Nunca mires al pastor o al líder de la iglesia como la última Coca-Cola del desierto. Porque tú eres ese camión que viene lleno de Coca-Cola detrás, que Dios quiere usar. Y tal vez el apóstol, el pastor, el profeta que te guió, que te está guiando, los que me están viendo a través de las redes de otras iglesias y ustedes de acá, tal vez el pastor Jonathan es una Coca-Cola de 500. ¿Cómo es la pequeñita esa? A 1,000. Bueno, vamos a ponerle 1,000. De pronto el pastor Jonathan es una botellita de 1,000 de Coca-Cola. Le estoy dando publicidad a la Coca-Cola. ¿Será que, así como hizo Ronaldo, estoy haciendo que suban las acciones de la Coca-Cola? Pero de pronto tú eres una 2,5 litros, que es la más grande. Mira, Vivian toma bastante Coca-Cola, sabe los precios y todo. Una 3 litros. Es decir, que Dios a ti te puede usar mejor todavía. Porque la Biblia dice que los últimos serán primeros. Y esto lo tenía claro Eliseo. Eliseo sabía que Dios no era hasta donde había usado a Elías. Eliseo sabía que Dios podía darle mucho más. Ahora, nuestro principal maestro, que se llama Jesucristo,
Nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 12. San Juan 14, 12, Jesús dijo: cosas mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer. Hermano, y cuando yo miro eso, yo digo, ¿en qué podemos superar nosotros, Beatriz, a Jesús? Pero necesitamos atrever a creer, hermano. Cosas mayores, Juan 14, 12, que las que yo hice, vosotros haríais. Y necesitamos aprender eso. Y la Biblia nos muestra que efectivamente Eliseo recibió la cosa difícil que pidió. Eliseo la recibió. Yo quiero el doble del poder que tú tienes, Elías. Cosa difícil has pedido y lo recibió. Porque cuando usted empieza a mirar la biografía de Elías y sus milagros, se da cuenta que Eliseo lo repitió. Eliseo multiplicó aceite, como lo hizo Elías. Eliseo resucitó muertos, como lo hizo Elías. Pero Eliseo duplicó los milagros. Y tanta era la unción del profeta Eliseo, que un año después de estar muerto, conocemos esa historia, ¿verdad? Iban con un funeral al cementerio y vinieron unas bandas enemigas contra Israel, y los que llevaban el muerto se asustaron, soltaron el muerto y salieron corriendo, y el muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y se levantó y resucitó. Hermano, yo creo que lo difícil hoy es fácil y lo vamos a recibir. ¿Cuántos creen eso conmigo? Alaba a Dios. Aleluya. El poder, la unción, los milagros y la autoridad de Jesucristo está disponible para nosotros hoy. Y lo que sí estoy seguro es que Cristo quiere entregarnos esa unción, ese poder, esa autoridad y esos milagros. Lo único que tenemos que hacer es lo que hizo Eliseo. Es lo único que tenemos que hacer. Ser como Eliseo. ¿Quieres que lo difícil hoy se haga realidad? Aprendamos qué hizo Eliseo. Volvamos a 2 de Reyes capítulo 2 versículo 10. Leamos todo el texto y tomamos la última parte. 2 de Reyes 2:10. Eliseo o Elías le dice a Eliseo: cosa difícil, le dijo Elías a Eliseo, cosa difícil la que has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ok, es difícil, pero no imposible. Y hoy te puedo decir, aunque te estoy hablando más de lo espiritual, para ti parece difícil lo material, pero no es imposible. Porque el ángel le dijo a María: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil? No lo hay. Elías le dijo: lo que me has pedido es difícil, pero te lo voy a dar con una condición. Si me vieres cuando yo sea quitado de ti, lo vas a recibir. De lo contrario, no. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, lo que Elías le dijo a Eliseo es: debes mantener tu mirada fija en mí. No dejes de mirarme. Si en todo el recorrido de los 4 lugares donde Elías lo llevó, Eliseo no se le soltaba, y aunque habían hijos de profetas que se le acercaban en cada uno de los lugares y le decían: mira, Eliseo, ¿sabes que tu Señor va a ser quitado de ti? ¿Y qué le decía Eliseo? Yo lo sé, cállense, no me distraigan, yo voy para donde va Elías. Si lo hacía antes de que Elías le dijera: te voy a dar lo que me pediste, pero no dejes de mirarme, yo creo que ahora Eliseo no le quitaba la mirada de encima a Elías.
Hermano, tú quieres que lo difícil y aún lo imposible se haga verdad y realidad en ti. No quites tu mirada de Jesucristo. Mantén tu mirada todos los días en Cristo. No importa lo que los médicos te digan, gloria a Dios por los médicos. No importa que el dolor se te incremente. No importa que el mal se vuelva cada día peor sobre tu cuerpo. No importa lo que esté pasando en la familia, en la casa, que parezca que el problema se empeora. No te detengas a mirar el problema, ni la enfermedad, ni la necesidad. Mantén tu mirada puesta en Jesucristo. Como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos. Y me gusta que lo dice en plural. Porque en otras oportunidades he dicho, Dios mío, no se vaya a ofender nadie con lo que voy a decir, pero hay cristianos que son como las gallinas. Usted sabe, o como los loros. Usted sabe que por la fisionomía del rostro de estas aves, no tienen los dos ojos enfrente como nosotros, sino uno en un lado y otro en el otro. La hermana de la que tiene el oro, todavía tiene el oro, hermana. Paquita y Lalo. Y los que hemos tenido loro y hemos conversado con ellos, sabe que usted empieza a hablarle al loro y el loro le voltea. Y el ojo empieza a ponérsele así como zanahoria, así, como grabando. Y usted se lo ve, pero no tiene ni idea lo que está pasando con el otro ojo. Haga la prueba, hermana Adela. No, póngale un espejo a ver y me dice, pastor, ¿lo tenía igual o no lo tenía igual? O sea, con un ojo te está viendo, pero con el otro no sabemos lo que está viendo. Así hay cristianos, tienen un solo ojo puesto en Cristo y el otro puesto en el problema. Con un ojo están grabando la prédica y lo que se les está enseñando, pero con otro están pensando en la novela, dicen por ahí. Diga conmigo, puesto los ojos en Jesús. Y Elías le dijo, no me quites la mirada. Y en primer lugar, debía mantener la mirada fija. En segundo lugar, nada tenía que distraerlo del propósito. La Biblia dice que mientras ellos dialogaban, vino un carro de fuego con caballos y los separó. Y dice que era de fuego. Si puedes, búscalo ahí, Segundo de Reyes. Carro de fuego entre los dos. Y el fuego, y usted sabe que estar cerca del fuego no es fácil. Y seguramente los separó. Pero Eliseo, yo me imagino que no le quitaba la mirada. Y luego vino un torbellino y se llevó a Elías. Pero el torbellino tampoco fue de importancia para Eliseo. Eliseo tenía la mirada puesta en Elías, no en el torbellino. No dejes que nada te distraiga de lo que Dios quiere contigo y de lo que tú estás buscando. Porque créeme, y permítame que haga esta comparación. Hoy tú estás aquí recibiendo la palabra, pero allá afuera te puede estar esperando fuego, torbellino. ¿A qué se refiere, pastor? Problemas, dificultades y situaciones y crisis. Para que tú quites la mirada del propósito y la pongas en lo que te está sucediendo. No dejes que el fuego de las pruebas, de las necesidades, te distraigan del propósito de Dios. Pero también déjame decirte, cuídate de las distracciones de este mundo. Cuídate. El mundo está distrayendo a la gente. Y hay muchas distracciones. Y yo sé que usted como hijo de Dios trata de distraerte de manera correcta en tu celular o en tu dispositivo,
jugando cositas. De pronto no ves, aunque hermano por el Facebook te está mirando video, por Instagram, y le salen cualquier cantidad de cosas raras. Aunque tú tal vez no estás mirando eso, pero ese jueguito, jóvenes, ese mirar Instagram y TikTok y todo lo demás, hace que te acuestes a las 12, 1, 2 de la mañana y no tienes deseos de levantarte a orar en la mañana. Esas son las distracciones. Y por eso queremos y pretendemos que Dios nos use y queremos saber más de Dios y que Dios nos llene. Pero hemos quitado la mirada y la estamos poniendo en el torbellino y en el fuego. Yo creo que si hoy mantenemos la mirada en Cristo, lo difícil va a ser fácil y lo imposible será posible en Dios. Colócate de pie, aplausos.